Mueve la ganzúa derecha e izquierda para determinar la posición correcta de los tornillos. Hostia, no me acordaba yo de esto, tío. Ah, vale, era en orden, ¿verdad? Vale, era lo mismo que el Risen. Sí. Pantalones de trabajador, que estos son los mismos que llevo. Botella de agua, tal, y el exit. No va a haber nada ahí arriba, en serio. Hay algunas cosas en las torres que están súper escondidas. Que tienes que subir a las putas torres para verlas. ¡No! Vale. No se puede ni subir. No se puede ni subir. Pero mira, ahí sí se puede subir porque se ven plataformas ahí. ¿Hacemos eso? ¿Jugamos un poco a las plataformas aquí? A casi todas las torres estas de electricidad se puede subir en el Elex. Con el si son como plataformeo. Vamos a probar a ver qué hay. Será divertido. Simplemente yo lo digo. Yo digo que el orden más o menos que hay en Twitch es el que va a haber en YouTube, pero un mes después. Así que básicamente, pues... De todas formas, os recuerdo que hay vídeos exclusivos en YouTube. Porque os recuerdo que el juego este para mayor de 18 en Twitch no puede estar. Así que... Pues eso. Hay vídeos exclusivos en YouTube. ¡No! Me ha visto el otro. Me cago en su puta madre. Le queda mucha vida, tío. Nada, me revienta. Aquí se me va a ir una poción, seguramente. Cago en todo lo que se menea. La puta madre. ¿Dónde coño va? Puta madre. Nada, me revientan. Poti. No. Vale. Me reposiciono un poco, venga. El ataque especial. El combo quita... sí, ya, pero es que no llego, tío. El ataque especial quito mucho, pero no me llega el vigor para el S. Lo ves, ahora mismo lo tengo, pero ahora sí he tenido vigor para tirarlo, pero es que normalmente no tengo... Tío, ¿esto qué es? Que me revienta el otro. Míralo. Es imposible, tío, hacerse dos enemigos a la vez en este puto juego de mierda. ¡No me ha dado, tío! ¿Qué dices? Nada, que me revientan, loco. Me ha cortado la poción. Y se desfija y se me fija otro. Vale, fuera. Me cago en la hostia. No sé si renta, a ver. Mira eso, tío. Hay a uno capullo. Que sí, que el combo quita mucho. Bueno, el movimiento especial, pero para cargarlo necesito darle varios golpes. Y no tengo suficiente vigor. Porque necesito vigor para bloquear, ¿sabes? Lo ves, mira. No cargo el... No, me faltaba un golpe, no puedo quedarme sin vigor. Pues me como una hostia de gratis. Ahora sí, aún así no se lo he cortado, la carga suya. Ah, coño. Mira eso, tío. Ah, el hiper armor de los cojones, de los pollos de los cojones. ¡Cómo en la puta! A ver, le he dado el golpe especial, lo único que he hecho ha sido... Lo único que lo he hecho ha sido para comerme un golpe yo. Vale, ya está, tío.
He gastado 2 pociones para 20 de experiencia que me han dado los bichos estos. No vale para nada eso. Eso es un gasto inútil, eso no ha sido worth it. Puedo ir grabando, por lo menos puedo ir echando quick saves. Para no, por si me caigo en alguno. ¡No! Vale. Vale, ahora de ahí a ahí. Creo. Sí. ¡No! ¡No! ¡No te! ¿Dónde? Hostia, tío, ¿cómo se va el control? La puta madre. Hostia, que... Tengo un amigo que está jugando al Kingdom Come Deliverance y que me acaba de decir: deja de jugar a juegos de mierda. Y está jugando al Kingdom Come Deliverance, que es mucho peor juego que este. Ay, el Kingdom Come. Kingdom Come se estampó en el canal también, ¿no? Es que lo critiqué mucho también. Kingdom Come Deliverance es el juego este histórico, que es un RPG occidental, pero que es como histórico, no tiene nada de fantasía, ¿sabes? Y lo critiqué mucho porque el combate era una mierda. Y es una mierda, tío, no me gustó nada el combate. ¡No! Me han dado un logro, salpicador. ¿Qué coño es eso, tío? A ver. Me acaban de dar un logro. ¿Qué logro, Has caído muerto 20 veces. Ya llevo 20. Vale. El Kingdom Come está bien, pero tiene demasiados bugs. Sí, tenía unos cuantos bugs, es cierto. A mí me gustó mucho, sí. A todo el mundo... A ver, yo creo que le di un 7. A mí me gustó, pero no me gustó nada el combate que tiene. Pero sí, mi amigo lo está jugando porque estaba en oferta y le recomendé que se lo comprara. Bueno, no, miento. Lo tengo que decir todo. No le recomendé que se lo comprara. Quería un RPG y yo le recomendé el Gothic 2. Digo, cómprate el Gothic 2 que vale 1 euro. Y me dijo que el Gothic 2 es muy antiguo y el Gothic ya me pareció antiguo, ¿qué tal? Y he visto el Kingdom Come. Te he dicho, de Kingdom Come nada. Cómprate el Gothic 2 que es bastante mejor que el Kingdom Come. Y nada, se ha comprado el Kingdom Come porque es gilipollas. El Kingdom Come, efectivamente. A ver, sí, el Kingdom Come... A mí todo lo que rodea el Kingdom Come me gustó. De hecho, el sistema de progresión era progresivo, que es el sistema de progresión que a mí me gusta. El problema es que no soporto el combate del Kingdom Come. No soporto que el héroe sea como tonto para mover la espada. Quiero decir, una cosa es que no sea diestro con la espada, ¿sabes? Pero si a nosotros ahora mismo nos dan una espada en la mano, un palo, me da igual, no somos expertos de espadachines, pero sabemos blandirla, sabemos pegar un espadazo. Pero es que el del Kingdom Come parece que coge el arma y es como gilipollas dando espadazos, ¿sabes? Es como tonto. Y es como, pero vamos a ver. Pero, a ver, ¿qué coño pasa aquí? Me recuerda a los personajes que aguantan 5 segundos corriendo y que no son capaces de... En plan que se quedan... Este tipo de personajes que lleva a un protagonista y que hace un sprint de 5 segundos y se cansa. Digo, pero tú eres tonto. Tú sabes que una persona normal y corriente... Normal. Que no tenga problemas físicos, aguanta como 20 o 30 segundos de sprint. ¿Qué juego era este? El Alan Wake, creo que era. Digo, ¿me estás diciendo que un tío de 30 años... ¡No! ¡No! ¿Eres tonto? Jax, ¿eres tonto? No tiene física el agua, Jax. Estás dentro del agua y no tiene física. Vale, venga. ¡No!
No llego, ¿verdad? ¿Qué coño vas a llegar, hijo puta? Venga. Abajo, mira. Mira cómo cae. ¡Hala! Cago en la hostia. Joder, hostia puta. Ay, llévame pronto. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Estoy harto de verte caer como un gilipollas. Mira, haciendo la estrella y todo. Cago en la hostia. Encima de todo, carga la partida y si os dais cuenta sale regenerándose el S. Creo que si lo haces de lado, tiene un poco más de control con el S porque no se mueve tan rápido. Así que vamos a intentarlo de lado. ¡Mierda! Le he dado el salto sin querer. Pero ves, con el de lado y para atrás, el propulsor tiene más... Tiene como más control. Si vas para adelante, como que el héroe cae y da como un paso más hacia adelante. No hay gancho en este juego, hay solo propulsor de mierda. ¿Ves? Se queda en el sitio. En cambio, si vas para adelante, como que al aterrizar da un paso hacia adelante. Vale, 50, son 150 en total. Ni tan mal. Con 150 tengo para... un pan, creo. ¿Tú quién eres? So, what have we here? An exile or sightseer? Ambos. Are you on your way down to join the damned, or have you just come to see where all the bad people go? Come on, speak up. You won't get to use the elevator until you've told me your business. ¿Pero qué ascensor? Es que hay aquí un ascensor. ¿Qué ascensor? No lo he visto. What elevator? What elevator? The enormous wheel over there. The winch down to the world of exile. No lo necesito, si me tiro para abajo y ya llego con el este. Apart from shout at passersby. You watch your mouth. I'm the sole sentinel here. I do the guarding and the repairing. More the guarding than repairing right now. The elevator. Tienen motos y todo en el ascensor este. ¿Lo habéis escuchado? So unless you know Increíble, anything tío. about winches, you can't get down there. No puedo meterme con los berserkers, tienen cosas muy poderosas. No parece que sea difícil arreglarlo. Fabricación 1. Me cago en la hostia, tío. Es que no se puede hablar con nadie porque no soy una mierda. No. Well, that saved you from yourself. No sane person enters the valley willingly. It's just traitors and failures down there. Es verdad, no usan tecnología. Eran clérigos entonces, pasando por aquí. Yeah. And O fixing proscritos. this elevator is really complicated seeing as one of the gears is missing. So unless you've got a portable smelter and forge to make Esto es una misión para arreglar el ascensor este. it right now, are you? Have you ever been in the Valley of the Damned yourself? Damned, yeah? Sort of the important part of Valley of the Damned. That place is for the exiled. I don't ever want to see that place. Does anyone ever escape? Not this way, they don't. I do guarding and repairing, remember? A Sten le parece Besides, entretenido. most of them down there are too busy dodging the creatures ligar to plan conmigo. an escape. How many exiled live in the valley? I don't know. Pero vamos a There ver. used to be El guards valle going que down es there la to zona check esta out que hay them, debajo they de... don't do en that el anymore. sur. Pero si se puede Since ir the por otros recent caminos. attacks. Es que parece lo están Now, contando como nobody si esto is fuera la keeping única track of how many entrada. have died or how many are still working where they were told to, so who knows? But it's their fault. They shouldn't have broken the law. That depends. Yeah? Have you got a spare part? Spare part? Spare part? Now, why didn't I think of that? Wait, yeah, ¿Cómo? I got loads of parts for you, right here, in my pants. It's your job. Why don't you go and fetch a spare part? Because my job has two parts, right? Guarding and repairing. Right now, there's only one part of my job that I'm not doing. If I go off looking for things, then I won't be doing either part of my job. And I don't want to Hostia, get la armadura del outside pavo the este mola un dereliction huevo. La negra esta con el pelaje este por aquí. Bueno, supongo que esto es pelaje, ¿no? Joder, tío, mola un cacho, tío. How long has the gear been missing? since the other night. But why do you care? It's gone, and that's it. It was stolen? Exactly.
Mierda, no tengo supervivencia, es que no tengo nada, tío. Me está gustando que me salgan un montón de opciones de diálogo de las habilidades, pero no estoy... No las tengo aprendidas, de momento soy una mierda. I've heard enough. ¿Me ayudas a buscar el engranaje? Can you help me find the gear? Let me think. No. No, sorry. I don't have a clue where it is. You won't find anything up here, that's for sure. So, you dropped it somewhere. Say, don't you have something else to do with Lo your ha tirado este, pero ¿para qué? I'll find the missing gear. I don't want it found. Misión el ascensor. No quiere que nadie lo encuentre. A ver, quiero abrir el mapa. ¿A qué coño se refiere con el valle, tío? El valle debe de ser... Es esto de aquí. Pero quiero decir, ¿por qué hay un ascensor aquí que baja a esta parte de aquí? Entiendo. Si se puede venir por otros caminos. Quiero decir, se puede dar la vuelta por aquí, ¿no? O venir por aquí. ¿O es solo un sitio por el que se puede bajar? Es que es como súper extraño. Quiero decir, no lo sé. La orografía, ¿no? Del terreno es como un poco rara. Are you stupid? Sí. A ver, tengo la chula esta que es fuerza 33 y 23. Pues es que no me llega, tío. ¿Cuántos puntos tengo? 30. ¿Qué coño? ¿Qué coño es? ¿Qué coño ha pasado? Ah, que me está botando sangre el bicho ese. No me está dando nada de experiencia a los bichos, Yo estoy explorando como si fuera el Gothic. En plan, voy a ganar experiencia de los bichos. Y me estoy dando cuenta de que el Elex es un poco como el Witcher 3, donde los bichos apenas te dan experiencia y lo que te da experiencia son las misiones. En el Witcher 3 pasa lo mismo. En el Witcher 3 los enemigos te dan nada de experiencia, te dan una mierda. Y lo que te da experiencia son las... Mira, 5 experiencias. Lo que te da verdaderamente te da experiencia son las misiones, que te dan un huevo. Lo estoy haciendo mal. No es irónico, Cuando yo digo muchas veces lo de spoilers o backseating, no es irónico. Literalmente lo prefiero. Porque nos hace ahorrar tiempo a todos. En plan, oye, en esta casa tiene una armadura como de puta madre, ¿sabes? Es como, no, eso está bien que lo digas. Porque así nos ahorramos tiempo de los combates. O tienes un arma mejor que va a quitar más. De puta madre, a tope. Vale, está el bicho ese que no me puedo cargar. Jugarás a Outward. Outward lo tengo pendiente desde hace 4 años. Y, bueno, desde hace 2 años. Y el motivo por el que no lo he subido es porque vale 40 pavos. Aunque a día de hoy creo que habrá bajado ya. Y de oferta vale como 25 o 20. Se me sigue escapando un poco del presupuesto. Te regalé 5 juegos y todavía espero el VIP y el ban. Como sigas spameando ese mensaje, es posible que te lleve solo el ban, Nothing to do? What? Who are you? Vale, este es uno de los que... Who goes there? Con los que tenía que interrogar. ¿Eres un guardia? Are you a guard? Oh, stop asking questions and answer them. Who are you? Está borracho. You're lucky I'm not an enemy. Well, you know, it's not like the elves are going to attack these trees, is it? If there's one thing the elves know we got a lot of, it's trees. And it's not like these trees do much. I mean, they're not going to run away while I'm asleep, are they? Did Master Thorold send you? Is there something important? Because if not, just go, okay? Este parece gilipollas. Pero que no doy el VIP a nadie. Nadie lo tiene, el VIP. ¿Cómo te lo voy a dar a ti? What makes you think Thorold the Si Pilgrim? nadie en mod tampoco. When he No was hay still nadie the con el big mod ni boss con el up there VIP. in Goliath, he used to reprimand me quite often. I wondered if he was still keeping an eye on me. Still, whatever. I've heard he's retreated into study. Let him play with his magic. I hope it does save us. And while he's away, I have my peace and quiet out here. What do you know about Thorold's retreat? Not much. It said that he is working on a plan to stop the Albs. It's something huge that would change the war in all of Magellan. Me hace sentir importante. It happens. El ban. The Albs are screwed. Te puedo banear. Hombre,
El problema es que a lo mejor te estoy baneando 5 minutos y por eso te hace sentir importante. Te puedo banear 24 horas y ya no hablas más en todo el día. A lo mejor así te sientes súper importante. ¿O quieres ser el primer perma del canal? Es coña. Yo nunca banearía con un perma. De hecho, incluso a los bots que me da como cosa. Incluso a los bots que muchas veces han intentado poner enlaces o lo que sea, enlaces perjudiciales y tal, le he metido un temporal porque, no sé, como me da cosa, ¿sabes? Meter un ban permanente es como, tío. Where is Pilgrim Thorold? Well, that is confidential. Meaning, if anyone actually knows, no one is actually saying. Maybe he will figure out how to rob the elves of their magical strength at least. Then good, honest warriors could go back to sleeping in nice, comfortable beds. Now there's a future that Magellan should be fighting for. Vale, voy a grabar primero, porque este no parece tener info de nada. Lo que voy a hacer va a ser robar. Lo que voy a hacer va a ser robarle. Si tiene algo por aquí. No tiene nada. La botella esta no se la puedo coger. No. Vale, pues no tiene nada. Voy a preguntarle, a ver. Barin. I need to ask you about Ascor's murder. I can't tell you anything about that. Not anything that's not being said already. He should have kept his head down like me. Ambition only gets you dead. He should have picked his spot and stayed there. Why are you interested in that? Really? Misión, interroga a Barin, vale. Vale, este que era el amigo. Did you know Ascor well? Since we were old enough to crawl, our parents were friends. We grew up like Este era el brothers. amigo, vale. Nueva prueba circunstancial. Nueva prueba que eran amigos. Si eso ya lo sabía a duras. Esta fue la zona. Ah, fue esta la zona. Ascor's body was found near here. Did you see it? No. I know where he was found. But no, I didn't. And I'm glad I didn't see him. I wouldn't want to remember him like that. My duties keep me here most of the time. So I stay looking after my girls, the trees, making sure they stay safe. Where do you go when you do get away? Nearby. Not Goliad, if that's what you mean. I tend to stay out here these days. Where nearby? The lift into the Valley of the Damned. That's a good place to relax. There's quite the view of the valley there. It's a good place to let your worries just drift away. Nueva prueba circunstancial. Tell me what you do know about the murder. Me? I only know what people are saying. That they thought Ascor had run away, but he hadn't. He'd been murdered somewhere out in the forest. I was out here at the time, on guard duty. Did anyone see you? Is there anyone who can give you an alibi? Hilda. She was with me all night. Her and Alba, and Dagny, and Erica, Freya, Garrett, Heggie, Magda. They're the trees over there. They're my girls. La madre que te They're parió. only out here, so no, I have no alibi. Nueva prueba circunstancial. No sé por qué me sale lo de la prueba circunstancial. No es una prueba realmente. Hay cosas que son indiferentes. You look quite strong for somebody who's just standing around all day. Maybe. And? No quiero combatir. Es que esta frase a lo mejor es de combatir. Have you been trained to use that sword? All berserkers are. You think I could survive out here if I couldn't use it? I hope you find who did it. Maybe you did it. You knew him. You don't have an alibi. Well, why would I kill him? He was my friend. ¿Por qué lo ha acusado I directamente? believe you. Because it sounds like you're doing something about this. Like you want to find out who did it. You should start with people who had a problem with him, not his friends. Your friend Ascor. What kind of man was he? Well, he wasn't a simple guy. He was my friend. Our parents were friends. We basically grew up as brothers. But he was sort of ambitious, and that sometimes, well, made him an ass. Listen, it doesn't matter. Just forget what I said. Ambition could give a motive, if he got in someone's way. Well, don't look at me. I'm happy where I am. I don't give a troll's ass about promotion. Vale. Leave me alone, will you?
No creo que sea este. No sé quién coño es. Buah, es que la exploración del Elex es brutal, tío. Entrar en las casas estas, así como la del Fallout. Con la ambientación así tipo posapocalíptica, medio moderna, tío, es la hostia. Es la hostia. A mí también me gusta un huevo la del Fallout. La de la exploración del Fallout, pero me da la sensación de que esta es más rápida, ¿no? Como más orgánica. Es que recuerdo que en el Fallout había tantas cosas que coger y tal, que no se sentía como... tantos compartimentos y todo. Y aquí como que es todo que lo encuentras por ahí en el suelo. Y lo ves claramente, súper sencillo de coger y tal. Y es como mucho más... ¿sabes? Me parece como mejor hecho, tío, la exploración de aquí que la del Fallout. Vale, pues entonces voy a Goliath a hablar con Duras, a decirle que ya he hablado con ese. Y nos lo quitamos de encima. Uno menos. Wait. One moment. ¿Qué coño pasa? Now, Seeing as you're looking to settle down here, you'll be needing to make friends with Sí. So, friend, why don't you head down to the tavern and bring me something back? Sure. what do you want from the tavern? Beer, water, hops, barley. That touch of genius, nectar of the gods. Ah, now I really need a drink. Misión, birra gratis. Ah, la tengo en el inventario. A ver. Tengo cerveza en el inventario. Ah, pues sí. Se la doy ya. I brought your beer. Ah, that's what I need. About time, too. And so here's where you give me my reward. Your reward was getting in through that gate. Be grateful. Letting people in is your job. So is keeping people out. I give the word and you'll never get in here. Ya he entrado. Y el honor de los berserkers se lo lleva el viento. Combate 1. ¡Mierda! ¿Y qué te parece si eres tú el que me paga y me da su aprobación? Provocar una pelea. Es que me mata. Es que vaya mierda, tío. Es que es injusto. Me revienta, ¿no? Vamos a How probar. about you pay me and give your word? Are you looking for a fight? Because you've got one. Hala. Bueno, pues no. Parece que eso no funciona. Lo puedo dejar pendiente. Y cuando tenga combate 1 venir. Vale, necesito combate 1. All technology must be consigned to the past. Take it to the pit. ¿No? ¿Combate 1 qué es? Ah, 1 de combate. Vale, que no es una habilidad, es simplemente una habilidad de combate. Claro, es que no tengo ninguna. ¿No? ¿O soy tonto? Porque forzar cerraduras... Ah, bueno, claro, forzar cerraduras tampoco tengo una. Esto me lo da el amuleto. O sea, es un punto gastado en combate, no algo de combate. Entiendo que es eso. Si no, no lo he entendido. Vale, pues cuando tenga un punto de combate vuelvo a hablar con él. ¿Dónde tenía que venir? A hablar con Duras. Venga, vamos. Corre. ¿No se puede subir más rápido por aquí? ¿En serio tengo que hacer todo esto cada vez que quiera subir aquí? No, había un teleport aquí, ¿verdad? Es que no lo he cogido, tío. Pero juraría que había un teleport por aquí. Ahora hablo contigo, Duras. A duras penas. ¿No? ¿No había un teleport aquí? Míralo. Soy gilipollas, tío. Estaba al lado. Soy idiota. Es que no sale en el minimapa, tío. Sale en el minimapa solo cuando ya está activo. ¿Hay algo más por aquí? No, esta es la casa del... la casa del líder este de la hermandad. Es esa de ahí. La mansión está grande. ¿Formamos buen equipo? Bueno, eso después. Sobre el asesinato. About Ascor's murder. I don't think Baron did it. Ascor was his friend. And Baron just wants to be left alone. I don't see why he'd murder anyone. All right. Even though he knew Ascor better than most, yeah, you're right. He doesn't have the energy or the motive. Frankly, I only think Ragnar wanted Baron questioned in case he had seen anything. It looks like he didn't.
Let's take him off the list for now. You're making good progress. I'll keep Ragnar informed. Me vendría bien tu ayuda. ¡Me lo puedo llevar ya! ¿Qué dices? A ver, quick save. I could use your help. Then you have it. You think you can keep up? ¿Qué with me? dices? I mean, I use a jetpack sometimes. I know. I have one that I haven't taken to the pit yet. Can you use it though? You are a berserker. Yeah, sometimes. No me joda, ya me lo puedo llevar. No me I'll joda. deal with any trouble. Then let's go. There's an abandoned camp in some ruins to the west of Goliath. You can meet me there. You lead, I'll follow. Don't forget, Ragnar still wants an answer to Askor's murder. We should tell him something. The Berserkers have held the Alps back with bravery and magic. This fight will call upon... Vámonos, tío. Do you think we make a good team, Duras? We're a team. I'm ready if you are. A true warrior carries his weapon. Dios, por fin. Porque los compañeros del Eles creo que son inmortales, ¿verdad? ¿Me sigues ya? A ver. Follow me. Sure. Dios, qué gusto, tío. Ya está. Deberías ir al campamento de Dan. Vale, el campamento se refiere a este. Este es su campamento. Cada vez que te dice algo del campamento, todos los compañeros se supone que se vienen aquí. Combate o en los duelos no se mete. Pero quiero comprobarlo. ¿Ha dicho que tenía un jetpack? Ha dicho en la conversación que tenía un jetpack, ¿no? Para subirse a sitios. ¿O me he equivocado yo? A ver. Espérate, voy a comprobarlo. Quiero decir, si me tiro aquí, por ejemplo, ¿me sigue? Ah, pues sí, sí que tiene un jetpack. Sí que lo tiene, sí. Vale, a ver, vamos a comprobar esto. Vale, cerveza. Letting people. ¿Se mete en las conversaciones? How Vale, about en las you conversaciones pay no me? se mete. Are you looking? Vale, no, no se mete. No, si es duelo no se mete. No, no le quito nada, es calavera, no le hago nada. Y me ha dejado con un punto de vida, por cierto. Me mata incluso. No, no me sirve. All technology must be consigned. ¡Cállate, joder! Take it to the pit. This area is restricted. No entry. Pues lo voy a hacer aunque sea por encima de tu cadáver. Combate 2. Dios, ¿en serio? ¿Qué lugar es este? What is this place? This is the pit. Any Elex, any forbidden technology that comes into Goliath, this is where it's kept. Move along there. Move along. Vale, ¿puedo pasar? No entry. You'll need authorization to get in here. Vale, no me deja. No. De hecho, me echa para atrás. Vale, puedo rodearlo. Porque esto se puede saltar por encima, no me jodas. ¿Por aquí? Uy, 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 no deja, ¿en serio? ¿Está bloqueado, literal? No puede ser. Vale, me ataca directamente. No entry. Vale. Vale, si paso tiene que ser sobrado. La armadura que te dije te la puedes equipar ahora, sí, pero es que está muy lejos. Y todavía no voy a llegar a ese sitio. Vale. Vale, ya he pasado. Voy a ir en sigilo para no llamar la atención del guardia. Y se lo voy a quitar todo por aquí. ¿Qué coño es eso? Analyzing. System error. Assistance needed. You four? What are you doing here?
You were supposed to have remained with me. Why did you leave the crash site? Survival Protocol 7. Commander presumed dead. U4 unit attempted return to repair station. But instead you were found by the Berserkers? You're lucky you haven't been dismantled for your Elix. Are you able to come with me? System error. Failure of... System error. Identify system error. Analyzing. Minor damage to primary systems. Defense system and weapons are offline. Primary control system impaired. Can you repair yourself? Analyzing. Negative. No repair possible at this location. Yeah, that would be too easy. What do you need to complete repairs? This location isn't safe. Identifying. Nearest automated repair station is in North Abessa. Then go. But you four, you are not to report on my status. If asked about me, state that I died in the crash. I will meet you at the repair station in Abessa. ¿Pero se va este o cómo va la cosa? Status report of our last mission goals. Primary goal. Locate and secure Thorold, highest leader of the Berserkers, known as the Pilgrim. Mission status, failed. ¿Cómo? Secondary goal. Secure data describing transmutation process of pure Elex into mana. Mission status, failed. Tertiary goal. Scout Edan for weaknesses in the Berserker defenses. Mission status, failed. Well, that was a success, huh? Negative. Commanding unit status, privileges revoked. Execution ordered as a result of mission failure. Vaya. Vale. O sea, ese fue el fracaso. El fracaso fue que la cagó con las misiones. What data do you have on the crash? Analyzing. The Raider was on a direct approach to the primary mission goal. The Raider was hit by accurate ground fire. The shot hit an open port on the Raider. Evasion was not possible. Where did the fire come from exactly? Analyzing. Cannot positively identify. There were no indications of magic. Possible responsible parties, the Outlaws, Clerics, or Albs. Fueron los salvos, ¿no? 100%. ¿No? Sabían que era tu nave, alguien te quería tirar y te traicionaron. Albs 2? What exactly do you mean? Analyzing. Possible indications that an Elex-powered weapon was used. Albs Claro, use todos los que tengan armas de Elex-operated rango, como los Berserkers no weapons. usan, Status of open port on los the Raider descarta was neutral. automáticamente. Port could only have been opened and secured in place during maintenance in Alb repair station. I was told it was faulty. Why would our own people sabotage the mission? Analyzing. Motive unknown. Identity of shooter unknown. But there are some answers out there somewhere. You mean it could have been the clerics who shot at us? Analyzing. Flight was over Berserker territory. Clerics did not have much reason to defend the primary mission goal. Calculations indicate low probability of cleric participation. Could the outlaws have been responsible for the shooting? Analyzing. Capabilities and behavior of the outlaws difficult to calculate. Cannot state probability. What about the Berserkers? They would have at least had a motive to shoot me down. Analyzing. The ground fire was from an energy weapon, not magical in origin. Probability of Berserker participation, low. That somehow means everything and nothing at the same time. Why did you leave the crash site? This unit was offline for 1,043 seconds. On recovery, U4 could not locate the commander. My objectives were to complete the mission or return to base. System error. Then you don't know anything about my execution? Analyzing. Negative. Executions are standard ALB operating procedure for mission failure. Failure is not tolerated. It is against the directive. So they say. But executions end with death. Assumption.
Commander must be using rare example of Alb humor. Yes. I'm joking, you four. I mean, who would want to kill the great Commander Jax? Vale, pero este se va, claro. Repair Station North Abessa. Vale, pero ¿dónde está Besa Norte? ¿Dónde se va, tío? Es decir, que la flecha se irá moviendo hasta que me enseñe dónde está la Besa Norte, que no sé qué cojones es. Supongo que será alguna zona, alguna ciudad de estas de aquí, supongo. ¿En serio se van dando para allá? Bueno, como es inmortal, creo que los acompañantes son inmortales, así que como que me va sudando un rato, ¿no? Vale. Entonces lo único que había aquí básicamente era eso. Básicamente información, ¿no? De quién te derribó y todo eso. Vale, si cojo algo que es prohibido delante de mis compañeros, ¿qué pasa? Vale, no pasa nada. Vale. Puta madre. A farmear. Detector de movimiento. Se ha completado energía. Había una misión aquí. Tío, pero por favor, Detector de movimiento. Este sensor pita cuando hay algo cerca que se mueve más rápido de lo normal. Presenta problemas cuando hay lluvia. Pero la he completado. Energía. Me han pedido que robe un detector de movimiento del foso. ¿Quién me lo ha pedido, tío? El problema es esto. El problema es que no he hablado todavía con el que me ha pedido esto. Y me señala aquí en el diario como que lo he pedido. Como que ya lo he hecho. Es que no tiene ningún sentido. Me tendría que salir en el menú principal. O sea, me tendría que salir como que has cogido un objeto clave, pero no que me se complete la misión. Es que no tiene ningún sentido. Martillo neumático. ¿Qué coño es esto? Pensaba que era un puto arma, tío. Joder. Esto se usa para extraer minerales de la mina. ¡Oño! ¡Es el pico, tío! ¿Qué me estás contando? Es el puto pico para minar. La puta madre. Claro, aquí es un martillo neumático. Su puta madre. ¿Hay algo más por aquí? Y está. El exit aquí. ¿Algo más? Que no me quiero dejar nada, claro, que esto es importante. Claro, aquí entras cuando ya has ayudado a los berserkers. Yo he entrado robando, pero creo que aquí te dejan entrar cuando ya has ayudado a los berserkers. Pides entrar aquí. Creo. ¿Verdad? Tiene que ser algo de eso. Y yo he entrado a robar. ¿Qué se le va a hacer, sabes? Uno tiene que vivir de algo. Vale, no hay nada más aquí, ¿verdad? Vale, y ahora como bajo de aquí. Vale, no hace falta bajar porque puedo tepearme fuera. Aquí. ¡Hala! Ya podemos continuar. Mira, los enemigos respawnean. El bicho este me lo he cargado yo un montón de veces. Y vuelve a aparecer. Dios, mira cómo le quita vida. Mira eso. Y me da la experiencia, madre mía. A tomar por culo los combates, ala. Yo pongo al pavo ese delante y que se los carga a todos. Joder, qué gozo, tío. Qué gozo. Mira, mira, mira otro aquí. Dale, dale, dale a este. Dale, dale. Madre de Dios, mira lo que quita. Dale, dale. Así da gusto, tío. Vaya farmeíto, me voy a pegar con este. Ahora cuando deje de directar. Joder, vaya diferencia, ¿Se puede cargar a alguien calavera, tío? El pavo este. Porque el pavo este no tiene mi nivel, ¿verdad? Vamos a probarlo. Porque aquí hay un pavo que es calavera. Aquí no, esto es un bicho normal. Cárgatelo. Duras, venga, confío en ti. Es que mira la diferencia entre lo mío y lo suyo, tío. De hecho, mira, es calavera, es verdad. Sale cuando le doy a... Cuando saco el arma. Vale, quiero comprobar algo. Aquí hay un pavo. Míralo, ese pavo. Ese pavo es calavera. Duras, ¿puedes cargártelo? O sea, ¿puedes cargarte a los calaveras y me das la experiencia de los calaveras? ¿O no funciona si hago esto? Si hago esta trampa no funciona. A ver.
Este me ve. Vale, me ve. Saqueador. Ataca, a ver. Buah, no le quita tanto, ¿eh? A ver cuánto le han quitado. Buah, le quito un cuarto de vida. Uf. No, no, pues tiene nivel, ¿eh? Los compañeros tienen nivel. Vale, ¿y qué pasa si lo matan al compañero? Vamos a comprobarlo. Quiero decir, ¿cae inconsciente o muere? Supongo que cae inconsciente, ¿no? ¿Y cuánto tardo yo en pillar el agro? A ver, ¿cuántos golpes? Uno. Ah, bueno, coño. Vale, ya está. Vamos a la mierda. ¿Lo han matado o lo has dejado inconsciente? Vamos a probar. Vale, está aturdido, tío. ¿Cuánto tarda en levantarse después del combate? Supongo, cuánto salga del combate. No, yo no lo puedo matar a este. Bloqueando me ha quitado media vida. Es muy lento, Bueno, voy a tomar por culo. Vale, no se puede. He intentado farmear. He intentado ver si podía farmearme los. Si podía farmearme los enemigos calavera, pero no voy a poder. Vale, el Duras tiene. Vamos a suponer que tiene durabilidad. El Duras. Pero hay un talento. Que de quién es, tío, el talento. Creo que es de supervivencia. O de personalidad. Este. Grupo. Aumenta la fuerza de combate de los acompañantes con cada nivel. Y tiene 2 niveles. Es decir, si pillo esto puedo mejorar a los compañeros. Que lo haré. Probablemente. Me gustaría que me señalase con quién puedo hablar, tío. Porque si no es un coñazo estar dando vueltas buscando NPCs con los que puedes hablar. Porque si le das al minimapa tampoco salen. ¿Veis? No sale en ningún punto. Es como que... ¿sabes? Que sí, que en el GOTY original no salían los puntos tampoco, pero en el GOTY original no tenía el mismo diseño que este. ¿Esta taberna es tuya? Is this your tavern? It is indeed. Tavern, home from home, resting place for the hard-working man. We offer shelter to all loyal berserkers. You want something to drink? Dame algo de beber, es gratis. Give me a drink. What'll it be? Ah, vale, esto es un comerciante. ¿Qué tiene? Comida. Ok. Vale, este vende pociones. Y tiene la cantidad, ¿no? Esto, el paréntesis es la cantidad, creo. Entonces, esto es, el primer número es el que tiene el vendedor. El segundo, el que tengo yo. Y el coste es lo que pone aquí, claro. Yo pensaba que era el coste, tío. Vale. Hostia, tengo... Vale, lo que tengo yo está entre paréntesis, claro. Vale. ¿Tienes arma o armadura o algo? No tienes nada. Bueno, tiene potis, pero es que son muy caras. 50 por cada poción. No creo que rente. Who are the berserkers? We're the only real free people there are. I know, we have our laws. But better that than a knife at your throat like the outlaws. Or an Elex edition like those Alps. We're working together to make this world better. You work hard here, you're rewarded. There's no others will be so fair to you. Have you heard anything about the Alps recently? Well, it's said that they were very active a few days ago. One of them Albs, Calyx, they say, seemed to be very interested in the old observatory in the mountains up there to the west. Calyx. Do you know where he is now? He and his troops went north. Pity. He made it out just before the force sent after him got there. Must have had a fright. There've been no more Albs seen since... Kala es el que había traicionado a este. Fue el que ordenó disparar a este. Creo, ¿no? Do you know where in the north? Supongo que este lo irá persiguiendo durante todo el juego. From past the first border region up there in the highlands of Abessa. There's not many berserkers prepared to venture far into the Icelands. Hardly anyone who's seen the Ice Palace has returned alive. ¿Qué coño le pasa al NPC este de aquí al lado? Que está intentando pasar y se está chocando contra mi modelado, ¿verdad? Pues este me atravesó sin problemas, o sea, algo querrás.
¿Qué coño le pasa, tío? Catch up with you again later. ¿Qué coño quiere? You shouldn't stand around talking about these things. Madre Don't te parió. fuss. What news from the fields? You hear Yora's still looking for volunteers to go up to the converter? Good luck to him. I don't know anyone who's going to risk that journey in a hurry. Vale, por eso me estaba chocando, porque tenía el script de la conversación. Up around the main gate? I am watching you. ¿Puedo hablar o no? Tell me. Do you know anyone who made it all the way down to the Ice Palace? Not that it's still alive. There were a few warriors, but we lost them in the last attack. Why do you use such old weapons? What? You think you can't kill someone with a sword? You don't need Elex weapons to survive. You ask the elves. Their technology against our magic, and they're the ones in the ground. Maybe the Berserkers just got lucky. Ha! Are you one of those people that looks at a shiny gun and thinks it's progress? Elex rots whatever it touches. Look at the elves. They might as well be mutants. They're unnatural. What's so good about nature? Have a beer, and you can taste it. Nature is magic. Real magic. Took the comet for people to realize that. So, that's what we do here. We work with nature. A Duran no le gusta eso. ¿Por qué no le ha gustado? No ha gustado que ponga en entredicho la naturaleza o algo así. Idan is different to the other places I've been. Well, there you have me beaten. I've never left Idan, but from what I've been told, the comet scorched the ground and what didn't die was poisoned by Elex. It's only here that the world is growing again. Generations of berserkers have worked hard to make this place. And now we have the World Hearts. The other lands should be welcoming us. They should be begging us to come and heal the world instead of attacking us. Vale. You really messed up there. Yeah? Do you know if Ragnar's sent out a search party yet? Oh yeah, Ragnar's always popping in here to let me know his plans. Treats me like a brother, he does. ¿Por qué? ¿Por qué ha dicho eso? Do you think we make a good team, Duras? We're a team. I'm ready if you are. Es que tampoco sé... Getting the seedlings in. Claro, esto será como la barra de amistad, ¿no? Que en el Risen había también una barra de... Bueno, no, era la barra de esto, pero te volvía... Según lo neutro que fuera, el pavo se amistaba contigo o tal. Pero es que no hay tampoco una barra de amistad aquí con los compañeros. Es que no sabes cómo es... Es que no sé. Como aquí no te pone nada, tío, me estoy empezando a cabrear con todo esto de que el juego no te diga nada de... En cuanto a números se refiere. Tío, si los personajes, los aliados, tienen un puto número de amistad, dime qué número tiene. ¡Ah! Mordisco de serpiente. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Mierda! Me ha visto el hijo puta ese. ¿Puedo esconderme? Mierda, justo cuando iba a salir, su puta madre. Vale, vale, vete. ¿Ahora? Mordisco de serpiente. ¿Qué coño es esto, tío? Vale. Este es el arma que me ha dicho Mr. Death. Vale, era esta la casa. Efectivamente, 30 de fuerza y 60 de destreza. Y un hueco. Su veneno mata de forma silenciosa y dolorosa. Vale, es un arma única. 41 de daño más 19 más tipo de veneno. Así que supongo que le dará un golpe, lo envenenará y le irá quitando vida poco a poco. Pero claro, 30 de fuerza y 60 de destreza. Tócate los cojones. La puedo tener ahí eternamente. Hasta el final del juego no me la podré... Bueno, sí. Hasta el mid-game por lo menos no me la puedo poner. Sinda. Another incomer. Are you here to trade, fight, or just add another mouth to the masses? Because unless we get help, I don't know how we're going to keep feeding the people we've already got here. They are supposed to be able to conjure stuff up with their magic, but can they do that with supplies? Can they magic up the food we need? No, they can't. It doesn't sound like you're getting the help you deserve. Don't pretend like he feels sorry for me.
Bueno, People puedo like you ayudarte o are puedes only quejarte. interested in the power that comes from magic, not the problems of common Ten por folk. seguro no me interesa la magia. What does magic do for me when I'm hungry? In any case, I won't let myself be deceived. Even if our magic can protect us from what is out there, it is no replacement for a full stomach. What do you have to trade? You can take a look at our stock. The selection is more limited than Solo I'd es un like, comerciante, but it's what we tío. have. O sea, me has dado la chapa para no darme una misión. Outlaws, albs, and we're still pen-pushing bureaucrats. Este es el intento de ser más narrativo de Piranha Bytes. Are things really that bad in Goliath? That depends who you ask. I'm sure there are some who don't notice how hard it is for everyone at the bottom of the pile. Vale, sí, sí, sí. Me figuro que tendrá algo más que ofrecer, aparte de fragmentos. Carisma 4, ¿cómo? Instrúyeme. It sounds like you have a problem. Oh, I wish it was only one. But let's start with the Ison clan promising me regular deliveries from the Valley of the Damned, and then failing to get them for me. It's time Master Thorald returned from his retreat to put this right. But like everyone else, it seems like he has plans greater than, say, making sure everyone gets fed. If we don't get that food, we'll be living on hope and fresh air. Then, why should you care if our warlords don't? Toda razón. ¿Qué pinto yo aquí? ¿Yo podría ayudarte? Can I help? You? Well, I'm not one to turn down that sort of offer. My only motive is to keep people fed. If I'm going to achieve that, I need someone to talk to Angrim. I need someone to persuade him how serious the situation is. These warriors seem to think that fighting is the only thing that matters. But let's see them try fighting when they've not eaten for a week. Can you tell Angrim that's how bad it is? That if we don't start getting boxes of supplies, Vale. the only thing he'll have to Angrim eat es el otro is señor de la boxes. guerra, ¿no? Que hay por aquí. Como que había varios de esos. Where can I find this Master Thorald? The pilgrim has been gone for so long, I'm not sure anyone knows where Y he esto is. debe acabar siendo la misión principal, encontrar al Thor al este, seguro. Este va a ser importante. Si no está muerto, seguramente sea importante. But what exactly? I don't think anyone knows. I will speak to Angrim for you. Thank you. My hunters are doing their best. Ah, mis cazadores, o sea, que esta tía es importante también. Suministros de comida. It sounds like these supply problems are getting you down. No guards for escorting the supplies here or to distribute them afterwards. Outlaws and clerics stealing some of what we do send. Yes, it's not just you. I had my armor stolen by an outlaw. Outlaws. The one thing you can trust them to do is to steal things. And you know where they take the things they've stolen? Well, if they're true outlaws, there is only one place they'll take them. Straight to Tavar and a share of the profit. Interesting to know. Instrúyeme. ¿Tú qué eres? La instructora de carisma, a lo mejor. Teach me something. Of course. Aquí puedes gastar tus puntos de aprendizaje y aprender nuevas habilidades, pero solo si tus atributos son bastante altos, igual que en el puto Rise. ¡Hostia! Vale. Esto ya me gusta más. Este es el vale, y el instructor de personalidad, o sea, un instructor te lo enseña todo. Practicante, recibes más experiencia por completar misiones. Recibes más experiencia de los enemigos que matas. Vale, este y este los tengo que pillar ya. Lo primero que pille. Pero claro, hostia, es verdad, claro, tengo que subirme 50 de inteligencia, su puta madre, claro. Pero claro, cuanto antes lo suba, antes empiezo a ganar más experiencia. Vale, esto se guarda en el mapa. Vale, instructor de carisma, vale, esto por lo menos te lo señala, gracias. El puto juego, por lo menos ya me empieza a señalar algo. Can we trade? Look around. Tell me what you need. Tú tienes algo. Hachuela. 30 de daño, esta ya la tengo. Llave de forja. 23 de daño. Capucha de tela. Vale, carne.
Tiene más mierda. Anillo de potencia, que esto es para subir la fuerza, pero necesito un ojo de cíclope. Vale. Vale, bueno saberlo. ¿Algo más? Vale, esta es la instructora de carisma y una comerciante para comprarle cosas chachis. Ok. Y me lo señala en el mapa. Gracias. ¿Puedo seguir robando por aquí? Sí. Cofre de Sinda, cerrado. Needs a key. Needs a key. Vale, necesito una llave. Para eso necesitaré el hurto. Que aquí en el juego también, en este juego también hay hurto. Pero necesitaré, claro. Supongo que los ladrones serán los proscritos, ¿no? Los que te enseñen cosas de robo. Receta. Poción curativa pequeña, ese ya lo tengo. Ah, no, son distintas. Botella de agua, hierba curativa. Y esta es vino y planta curativa. Podrían diferenciarlo. Instrucciones para crear una poción curativa pequeña con vino y esta con agua. Si hay de diferentes tipos. Sí, estoy sneaking around. Vale, esto lo que está afuera lo puedo coger. Vamos. Se han completado no apto para el consumo. ¿Pero por qué se me completan misiones que no sé qué cojones son, tío? Es que el problema es que me las pone como completadas directamente. Está mohosa, no muy apta para el consumo. No apto para el consumo. Pan mohoso, alguien lo tiró. Tiene una pinta asquerosa. Esto se lo tengo que dar a alguien que lo ha tirado aquí. Porque estoy viendo que los NPC te salen solo cuando hablas con ellos. Cuando los descubres, cuando te salen. No. Si es una ciudad principal, en cuanto entres, ya se te tendrían que poner todos los NPCs con los que puedes hablar. Llora. Te pillo barriendo por lo que veo. ¡Ah! Arma de L. Ah, pues está defectuosa. Su puta madre. Claro, si está defectuosa no va a funcionar, ¿no? Se me activó el modo combate. You are not for good. That's the right decision. Espera. ¿Se la puedo coger? Stop, thief. You think you're gonna get away with stealing from here? I'm not stealing anything. Our laws are clear. Any Elix technology should be given over to the pit, and it stays there. What are you doing now? He didn't tell me any laws. If he instructed you to come, Ha saltado automáticamente la conversación. Well, he didn't. Then you can argue that out with Angrim. The law has been broken, and he will decide your fate. Follow me, and let us hope for your sake that he grants you clemency. ¿Qué coño es esto? You have broken our laws. Our laws are clear. Any Elex technology should be given to the pit and stay there. You have broken this law. Who are you to judge me? I am Angrim, keeper of our law and warlord of the Ison clan. And you, stranger, are a guest in our city. Do you have anything to say in your defense? No lo sabía. I didn't know that Elex was forbidden. Ignorance of the law is no excuse. You have broken our laws. But, on this occasion, I will give you a chance to redeem yourself. Find a berserker called Rogar in the Valley of the Damned, and penance will be paid. But if you intend to spend time here in Goliet, learn our laws. Es que se ha saltado automáticamente, tío. That is my judgment. Justice will be seen. Justice will be served. Thank you, Jorah. You may return to your duties. Sir? How do you get anything done without technology? We haven't No es que me haya pillado, es que me ha saltado una misión por coger eso. Si no, no me hubiera saltado, yo creo, ¿no? We have done fine without it. A clean life. Life as it was before the comet. Life grown from mana. Now, that's a better use for Elix than building devices.
So we collect technology, extract the Elix from it, and throw the scrap into the pit. The pit? That's where we take all forbidden technology. Once the Elix has been extracted there, it goes to the Mana Shrine, and the junk left over goes down into the pit. We cure the soil of Elix's poison and use it for healing. You will find our healers on the upper ring. They'll show you how we use its power. So if you need Elix, why do you want to get rid of it? Ah, Amrek's paradox. We are told Elix is the center of all ills in the world, and yet it is also the cure. So we collect it, transmute it, and hope we can win the race against those who would use it for destruction. You could help us with that. You want me to collect Elix? You must have seen that monster made of metal that sits on the horizon? That Alb converter? What about it? The Albs built it to refine Elix here in Edan, but our warriors forced them to abandon it. That Amrek's paradox. Se lo he cortado sin querer. Let's take Haciendo un that clic con el clic derecho salta la conversación. It won't be an easy task, but I need to get some parts from the converter that have a high Elix concentration in them. Can you do that? Sí. And if I get caught bringing Elix into Goliath? You have my absolute word that this is official business. I told you, we need this. Amrek and the Pilgrim agree. Magic is nature's cure. Technology. Las armaduras de los Berserkers molan un cacho, tío. Con esto que parece, con lo de los, es que lo de los lados no sé si son pinchos o es pelaje, tío, pero está guapísimo. Why not do this and use technology? You sound like one of those technophiles, looking forward and not knowing their history. Eso de los hombros, es que no sé si es pelaje, tío, o son pincho, pero parece pelaje, tío, pero está guapísimo. So, Amrik and the forefathers decreed that all technology that poisoned our world should be forbidden. And right at the time machines were forsworn, and we started to make Magalan pure again, mana was given to us. Magic is nature's reward for our rejection of technology. And if you have magic, why would you want technology? So the Albs pump Elix into themselves, the clerics feed it to machines, and we transmute it into magic. ¿Y los proscritos qué hacían? Elix has given the Alps strength. You think? Maybe. I don't know. They're a mystery to me. Most people know the Albs split from the clerics, but I don't know anyone who knows why they split from them. They have a love of Elix, a need for it, but as to why... Porque lo empezaron a snifar los albos. But they have retreated into los clérigos se lo metían a las máquinas como energía y los albos empezaron a snifarlo y dijeron, de máquinas nada, me lo meto yo todo por el culo. But Albs can cast magic. Yes, yes. Now there is something I don't understand. If Elix is so bad, why do you trade using Elexit? You mean, why not turn it into mana? It's Elix, isn't it? Yes, but the concentration in it is just too vale, la moneda es parte del Elex, pero es como trozos muy pequeños, ¿no? Como que no valen para... It's useful. Everyone spends it, so we do too. Es un poco como el mineral mágico del Gothic 1, ¿no? Que sirve como moneda y aparte es importante para ciertas cosas. ¿Existe un procedimiento por el cual podrías extraer el Elex? Fabricación 2, tío, es que no tengo nada. So, you won't be confiscating my Elexit? Oh, we need as much of it as possible to buy the things we need. So, please, trade while you're here. I will get you the converter parts you want. Good. Great. Thank you. Be careful, though. Last guy we sent disappeared. He promised he'd be back quickly. Never seen again. Excellent. Good day to you. Vale. Otra misión me ha dado. Y el pavo este es que me ha tepeado aquí, macho. Estaba en su casa y me ha tepeado aquí. Me ha quitado todo lo que tenía. O sea, el arma me la ha quitado 100%. Sí.
Y me ha quitado el resto de cosas. Vale, no, porque esto era robado también. El arma épica, vale. Pensaba que me lo había quitado todo lo robado. Vale, y con este es el otro señor de la guerra. Uno es el que está mandando, que está en el palacio ese de ahí arriba, en la mansión. Y este está abajo. Con este tengo que hablar de lo de Sinda, que decía que dile a este que no hay comida. Porque estamos luchando mucho, pero no hay comida, no hay provisiones, ¿no? A ver, voy a echar un quick save primero, por si acaso.